Tipos de transporte a través de la membrana. Transporte pasivo. El transporte pasivo se produce cuando las moléculas pasan a través de la membrana celular sin gasto de energía y desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración, es decir, a favor del gradiente de concentración. Este tipo de transporte se incluyen los procesos de difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis. Difusión simple. Es el movimiento de partículas que a favor del gradiente atraviesa la bicapa lipídica. Esto ocurre por moléculas no polares como el oxígeno, el nitrógeno u hormonas lipídicas, y también a moléculas polares pequeñas y sin carga como la urea y el glicerol. Difusión facilitada. Es cuando las proteínas permiten el pasaje de sustancias a través de la membrana mediante los siguientes mecanismos: proteínas formadoras de canal o proteínas transportadoras o carrier. Proteínas formadoras de canal son proteínas que presentan una estructura que constituyen poros permitiendo el paso de iones. Estos no interactúan directamente con las proteínas de canal. Proteínas transportadoras o carrier. Las proteínas que se unen a la molécula a transportar y pasan por cambios conformacionales que permiten el transporte del soluto. Este transporte sirve para sustancias insolubles o lípidos, polares y grandes, como aminoácidos y monosacáridos como la glucosa. Este tipo de transporte es específico para las sustancias que transporta y además es un mecanismo saturable. Transporte activo. Este tipo de transporte requiere un gasto energético por parte de la célula, que puede ser suministrado por el ATP o la concentración de iones en la membrana. El transporte de sustancias es contra el gradiente de concentración, es decir, desde una zona de menor concentración hacia una de mayor concentración. El transporte activo es medido por proteínas transportadoras o carrier. Tipos de transporte activo: primario, secundario y en masa. Transporte activo primario. La proteína transportadora es capaz de realizar un cotransporte de tipo antiporte, sacando 3 iones de sodio e ingresando 2 iones de potasio, ambos iones moviéndose en contra del gradiente de concentración, provocando el cambio conformacional en la proteína carrier. Transporte activo secundario. Este tipo de transporte es indirecto y usa la energía potencial eléctrica asociada con el gradiente de concentración de un ion. Por ejemplo, los iones sodio se mueven a favor del gradiente, así mediante un transporte llamado simporte. Una molécula de glucosa aprovecha el gradiente y la potencia carrier para transportarse contra el gradiente de concentración. Transporte en masa. En este tipo de transporte se movilizan sustancias de gran tamaño, como policáridos, proteínas e incluso otras células como las bacterias. Este tipo de transporte requiere energía, por lo tanto, es activo. El movimiento puede ser de entrada o de salida, mediante los siguientes mecanismos: endocitosis y exocitosis. Endocitosis. Este transporte es de entrada e incluye una invaginación de la membrana, lo que genera una vesícula que es liberada en el citoplasma. Se diferencia de dos tipos según las características de las sustancias: fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis corresponde al ingreso de sustancias sólidas a la célula, y la pinocitosis corresponde al ingreso de sustancias líquidas a la célula. Exocitosis. Este mecanismo es de salida. Ocurre cuando la célula exporta sustancias como pueden ser proteínas, las cuales son llevadas por vesículas, cuya membrana se fusionará con la plasmática y se expulsará el contenido al exterior.